Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde la pasión por las series turcas y sus protagonistas se vive al máximo. Espero que estén listos para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha robado nuestros corazones, una pareja que nos ha hecho suspirar, llorar y reír a partes iguales. Si hablo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la posibilidad, el rumor, la esperanza, de que su amor renazca. Hoy vamos a sumergirnos en el universo Anker, a analizar las señales, a desentrañar los misterios y a soñar con la reconciliación de esta pareja icónica. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha sentido un pellizquito de esperanza al ver alguna foto, algún comentario, alguna pista que nos haga pensar que podría haber una segunda oportunidad para Hande y Kerem? Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia y las teorías conspirativas, les pido un favor muy especial. Si son tan fans de las series turcas como nosotros, si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al día de todas las novedades, chismes y rumores del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Es gratis, fácil y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que dale al botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un análisis exhaustivo de la situación sentimental de Hande y Kerem. Vamos a ello. La ruptura de Hande y Kerem, como muchas rupturas famosas, fue un golpe duro para sus fans. Después de una relación que pareció sacada de un cuento de hadas, un noviazgo que nació en los sets de grabación de Senkalkapm, la noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría. Rumores, especulaciones, versiones encontradas, como suele ocurrir en estos casos, la información oficial fue escasa y la imaginación de los fans, muy activa. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de celos profesionales, incluso se mencionaron terceras personas en discordia. Pero la verdad es que al día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente provocó el fin de esta relación. Lo que sí sabemos es que a pesar de la separación, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente discreto con respecto al tema, evitando entrar en detalles o alimentar los rumores. Y aquí es donde empieza lo interesante porque ese silencio, esa cautela, es precisamente lo que ha mantenido viva la llama de la esperanza entre sus fans. ¿Por qué no han hablado abiertamente de su ruptura? ¿Por qué no han salido a desmentir categóricamente los rumores de reconciliación? ¿Acaso hay algo más de lo que nos están contando? En los meses posteriores a su separación, hemos visto a Hande y Kerem seguir adelante con sus vidas profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series, ha trabajado como imagen de importantes marcas y ha brillado en eventos internacionales. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con proyectos actorales, ha incursionado en la producción y ha continuado cosechando éxitos a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de sus apretadas agendas, siempre hay algo que nos hace pensar que la conexión entre ellos sigue intacta. Pequeños gestos, comentarios sutiles, coincidencias inesperadas, cada detalle es analizado con lupa por los fans, que buscan desesperadamente señales de una posible reconciliación. Por ejemplo, hace poco vimos a Hande luciendo una prenda que, según algunos fans, había sido vista anteriormente en Kerem. ¿Casualidad? ¿Una forma sutil de recordarlo? La verdad es que no lo sabemos, pero la simple posibilidad de que haya sido algo intencional ha desatado la locura en las redes sociales. Los foros de fans se inundaron de capturas de pantalla, comparaciones milimétricas y análisis de colorimetría. La teoría más popular era que la prenda en cuestión, una sudadera de un diseñador independiente turco, había sido un regalo de Kerem a Hande durante su relación, y que ella, al llevarla, estaba enviando un mensaje subliminal a su expareja y a sus seguidores. Otros, más escépticos, argumentaban que se trataba simplemente de una coincidencia, dada la popularidad creciente de la marca entre las celebridades turcas. Otro ejemplo, durante una entrevista, a Kerem le preguntaron sobre su relación ideal y él respondió con una descripción que para muchos encaja a la perfección con Hande. Busco a alguien que me inspire, que me rete intelectualmente, que sea divertida y que comparta mi pasión por la vida y por el trabajo, dijo Kerem, con una sonrisa enigmática. Inmediatamente los fans de Anker vieron en estas palabras una clara alusión a Hande, conocida por su inteligencia, su sentido del humor y su dedicación a su carrera. Algunos incluso llegaron a afirmar que la descripción era tan específica que parecía un manifiesto implícito de Kerem expresando su deseo de volver con Hande. ¿Una indirecta? ¿Un simple halago a su expareja? Una vez más, la interpretación queda a criterio de cada uno.
Las redes sociales estallaron con comentarios como "Les Ande, es obvio, Kerem está enamorado de Ande, se nota a kilómetros, y por favor, que vuelvan a estar juntos, son la pareja perfecta". Y no podemos olvidarnos de las coincidencias en eventos y lugares públicos. Aunque no se han mostrado juntos en ninguna alfombra roja ni han publicado fotos juntos en sus redes sociales, ha habido ocasiones en las que han sido vistos en el mismo lugar al mismo tiempo. Durante el Festival de Cine de Cannes, por ejemplo, tanto Ande como Kerem asistieron a varias fiestas y presentaciones. Aunque no fueron fotografiados juntos, algunos testigos afirmaron haberlos visto intercambiar miradas en la distancia, o incluso compartir un breve saludo. Estos testimonios, aunque no verificados, fueron suficientes para encender de nuevo la llama de la esperanza entre los fans de Anker. ¿Casualidad o causalidad? ¿Simple cortesía profesional o un reencuentro premeditado? La respuesta, por supuesto, sigue siendo un misterio. Por supuesto, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. Ande y Kerem son dos personas adultas que tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad con quien ellos elijan. No podemos obligarlos a estar juntos ni podemos basar nuestras vidas en la esperanza de su reconciliación. Tenemos que recordar que la idealización de las relaciones, especialmente las relaciones públicas, puede ser muy perjudicial. Proyectamos nuestros deseos y anhelos en estas figuras, olvidando que son personas reales con sus propias complejidades y problemas. Forzar una reconciliación a través de la presión mediática o el acoso en redes sociales no es solo injusto, sino también contraproducente. Sin embargo, tampoco podemos negar que su historia de amor ha sido muy especial y que ha marcado a muchos fans en todo el mundo. La química que tenían en pantalla era innegable, la complicidad que mostraban fuera de ella era evidente y el cariño que se profesaban era palpable. La serie Senkal Kapm no solo fue un éxito de audiencia en Turquía y en el extranjero, sino que también catapultó a Ande y Kerem al estrellato internacional. Su romance en la pantalla se tradujo en una relación real, que fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. La naturalidad de su interacción, sus gestos de afecto y la manera en que se apoyaban mutuamente generaron una conexión emocional muy fuerte con el público. Y es precisamente por eso que la idea de una segunda oportunidad para Ande y Kerem sigue siendo tan atractiva. Porque nos gusta creer en los finales felices, porque nos gusta pensar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y porque nos gusta imaginar que en algún lugar del mundo hay una pareja que está destinada a estar junta, pase lo que pase. La esperanza de que Anker vuelvan a estar juntos reside en la creencia romántica de que el amor verdadero puede vencer todas las adversidades. Es un deseo profundo de que la historia que nos cautivó en la pantalla tenga un final feliz en la vida real. Ahora bien, dejando de lado los rumores y las especulaciones, es importante analizar la situación desde un punto de vista más objetivo. ¿Qué factores podrían favorecer una reconciliación entre Ande y Kerem? En primer lugar, la química que existe entre ellos es innegable. Ya lo hemos dicho antes, pero vale la pena repetirlo. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se complementaban, todo indicaba que había algo muy especial entre ellos. Y esa química, esa conexión, no desaparece de la noche a la mañana. La química es una fuerza poderosa y misteriosa que puede unir a las personas de una manera inexplicable. En el caso de Ande y Kerem, esa química era evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos sutiles revelaban una conexión profunda y genuina. Si esa química persiste incluso después de la separación, podría ser un factor clave para una posible reconciliación. En segundo lugar, ambos son personas muy exitosas y profesionales. Han sabido construir una carrera sólida y respetada en el mundo del espectáculo turco. Y eso sin duda es un factor que los une y que les permite entenderse y apoyarse mutuamente. El éxito profesional puede ser un factor de unión en una relación, ya que implica compartir valores, metas y aspiraciones. Ande y Kerem han demostrado ser personas trabajadoras, ambiciosas y dedicadas a su carrera. Si ambos valoran la trayectoria profesional del otro y son capaces de apoyarse mutuamente en sus proyectos, podrían encontrar en su relación una fuente de inspiración y motivación. En tercer lugar, ambos son muy queridos por el público. Tienen una legión de fans que los admiran y los apoyan en todo lo que hacen. Y ese cariño del público, esa presión mediática, también podría influir en su decisión de darse una segunda oportunidad. El apoyo del público puede ser un factor determinante en el éxito de una relación pública.
Hande y Kerem cuentan con una base de fans muy sólida y leal que los ha apoyado desde el inicio de su relación. Si ambos sienten que el público desea verlos juntos de nuevo, podrían verse influenciados por esa presión y considerar una reconciliación como una forma de complacer a sus seguidores. Por supuesto, también hay factores que podrían dificultar una reconciliación. En primer lugar, las heridas del pasado. Si la ruptura fue dolorosa, si hubo resentimientos o malentendidos, podría ser difícil superar esos obstáculos y volver a confiar el uno en el otro. Las heridas emocionales pueden ser difíciles de curar y pueden dejar cicatrices profundas que dificultan la reconstrucción de una relación. Si Hande y Kerem no han sanado por completo las heridas del pasado, podrían tener dificultades para superar los resentimientos y los malentendidos que llevaron a su separación. En segundo lugar, las presiones externas. La fama, la atención mediática, las expectativas del público, todo eso puede generar mucha presión y dificultar el desarrollo de una relación sana y equilibrada. La fama y la atención mediática pueden ser una carga muy pesada para una relación. La constante vigilancia de los paparazzi, los rumores malintencionados y las expectativas del público pueden generar estrés, ansiedad y desconfianza. Si Hande y Kerem no son capaces de manejar la presión externa, podrían tener dificultades para mantener una relación sana y equilibrada. En tercer lugar, las nuevas oportunidades. Tanto Hande como Kerem son personas jóvenes y atractivas que tienen muchas oportunidades de encontrar el amor con otras personas. ¿Por qué volver a intentar algo que ya no funcionó cuando hay tantas otras opciones disponibles? La vida ofrece constantemente nuevas oportunidades, y tanto Hande como Kerem son personas jóvenes y atractivas que tienen muchas posibilidades de encontrar el amor con otras personas. Si ambos sienten que han superado su relación anterior y están listos para explorar nuevas opciones, podrían optar por seguir caminos separados. En definitiva, la decisión de reconciliarse o no es exclusivamente de Hande y Kerem. Nosotros como fans solo podemos observar, especular y desear lo mejor para ellos. Y seamos honestos, en el fondo de nuestro corazón, la mayoría de nosotros sigue esperando que algún día nos sorprendan con la noticia de su reconciliación. Recordemos también que su felicidad personal está por encima de nuestros deseos y expectativas. Y ahora, después de este exhaustivo análisis, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. En primer lugar, hemos hablado de la ruptura de Hande y Kerem y del impacto que tuvo en sus fans. En segundo lugar, hemos analizado las señales y los rumores que alimentan la esperanza de una posible reconciliación. En tercer lugar, hemos evaluado los factores que podrían favorecer o dificultar una segunda oportunidad para la pareja. Y por último, hemos reiterado que la decisión final es exclusivamente de Hande y Kerem y que nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y sus protagonistas, y me siento muy afortunada de contar con su apoyo y su cariño. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que la química entre ellos sigue intacta? ¿Cuál es su teoría sobre su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les resultó interesante o entretenido, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle al botoncito de me gusta, compartan este vídeo con todos sus contactos y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.